Aquella noche en la cena de Navidad, mi yerna levantó su copa de cristal y anunció frente a todos: propongo que el próximo año celebremos solo entre personas que realmente importan. La mirada que me lanzó dejó claro que yo no entraba en esa categoría. Sonreí y respondí con calma: me parece perfecto, querida. Por cierto, ¿ya buscaste dónde vas a vivir el próximo mes? El silencio que siguió fue absoluto. Nadie sabía que yo era la verdadera dueña de esa propiedad. Mi nombre es Rosa. Tengo 65 años y creí conocer todas las formas del desamor. Me equivoqué. La peor traición vino envuelta en palabras dulces, en la voz de mi hijo Andrés, invitándome a pasar las fiestas con su familia. Durante meses había notado la distancia creciente entre nosotros, pero preferí ignorar las señales. Esa decisión estuvo a punto de destruirme. La tarde que llegué a su residencia en las afueras, noté varios vehículos lujosos estacionados: el Audi blanco de los Morrison, el Range Rover negro de los Silva, el Mercedes azul de Carolina Méndez. Todos eran nombres del círculo social de Valeria, mi nuera. Algo en mi estómago se contrajo, pero intenté mantener la calma. Valeria abrió antes de que tocara el timbre, impecable como siempre, con su vestido italiano y esa sonrisa que jamás alcanzaba sus ojos. Rosa, me saludó. No mamá, no suegra. Solo mi nombre dicho con frialdad calculada. Llegas justo a tiempo. Adelante. Adentro, las conversaciones llenaban cada rincón. Reconocí las voces de inmediato. Elena Morrison hablando de su viaje reciente a Asia. Patricia Silva comentando sobre su nueva colección de joyas. Carolina Méndez riendo con esa risa ensayada que ya conocía. Andrés se acercó a saludarme, pero su abrazo fue mecánico, distante. «Hola, mamá», murmuró sin emoción real. Cuando todos nos dirigimos al salón principal, Valeria se detuvo frente a mí. «Rosa», dijo con esa teatralidad que tanto la caracterizaba, «creo que hay una confusión. Esta cena es para personas de cierto nivel. Tal vez estarías más cómoda en la terraza». Hizo una pausa deliberada. ¿Dónde cenan los que ayudan en casa? El golpe fue brutal. Miré a Andrés esperando que reaccionara, que me defendiera. Pero mi hijo simplemente bajó la vista. «La ayuda puede retirarse a la terraza», añadió Valeria con veneno en cada palabra. Las miradas de los invitados se clavaron en mí. Algunos lucían incómodos, otros parecían disfrutar el espectáculo. Pero entonces algo cambió dentro de mí. En lugar de llorar o huir humillada, sentí una calma extraña descendiendo sobre mí. Sonreí, una sonrisa genuina que desconcertó completamente a Valeria. «Tienes razón, querida», dije con voz serena. «Es momento de que todos sepan exactamente quién pertenece dónde, y muy pronto descubrirás la verdad sobre esta casa». Esa noche, mientras conducía de regreso, los recuerdos me inundaron. Todo había comenzado 5 años atrás, cuando Andrés conoció a Valeria en un evento corporativo. Ella provenía de una familia adinerada, acostumbrada a un mundo que mi hijo apenas rozaba. Desde el principio, sus comentarios fueron sutiles, pero hirientes. «Qué pintoresco tu apartamento, Rosa. Debe ser acogedor vivir con tan poco espacio». Después de su boda, esperé que las cosas mejoraran. Qué ingenua fui. La primera Navidad casados fue reveladora. Me pidió que llevara solo las servilletas mientras otros traían platillos elaborados. Mi regalo fue una caja de bombones baratos comprados a último momento. «No sabíamos que te gustaba», mintió Valeria con dulzura falsa. Los meses siguientes fueron una clase magistral en manipulación. «Ese abrigo es tan retro, Rosa. Supongo que lo guardaste de épocas mejores». Es admirable cómo mantienes el ánimo a pesar de tus circunstancias. Pero lo más doloroso
fue ver cómo Andrés cambiaba. Las llamadas semanales se volvieron esporádicas. Nuestras conversaciones se tornaron superficiales, cuidadosas. Un día, sin avisar, fui a visitarlos. Necesitaba entregar unos papeles que Andrés había olvidado. Al llegar, escuché voces alteradas desde el estudio. «No puedo seguir así, Valeria», decía mi hijo con angustia. «Es mi madre». «Precisamente», respondió ella con frialdad. «Tu madre, no la mía. Su presencia constante afecta nuestra imagen social. La gente se pregunta por qué tenemos que cargar con esto». Pero ella me ayudó cuando lo necesitaba. Pagó mi educación, mi primer hogar. «Y ahora debes pagarle toda la vida», lo interrumpió. «Andrés, amor mío, en mi círculo social, cómo tratas a tu familia refleja tu estatus. Y tener una suegra que aparece sin avisar, que viste como si estuviera atrapada en otra década, es vergonzoso». Hubo un silencio largo. Luego la voz de Andrés, débil. «¿Qué sugieres? Simplemente crea distancia. Mantén las visitas al mínimo. Cuando tengamos invitados importantes, sería mejor que ella no estuviera presente». Esa conversación marcó el inicio del alejamiento sistemático. Las invitaciones se volvieron raras. Los cumpleaños se celebraban en círculos íntimos que no me incluían. Pero yo seguía ahí, enviando regalos, llamando, haciendo depósitos discretos cuando sabía que enfrentaban dificultades. Porque eso hacen las madres. Amar sin condiciones, incluso cuando ese amor no es correspondido. Lo que Valeria ignoraba era que durante esos años de rechazo, yo había estado tomando decisiones importantes. Mi difunto esposo, Gabriel, había sido brillante con el dinero. Durante nuestros 32 años juntos, invirtió sabiamente. Compró propiedades, construyó un patrimonio silencioso. Cuando falleció hace 5 años, me dejó no solo recuerdos, sino una fortuna considerable y un portafolio inmobiliario que pocos conocían. Después de esa Navidad humillante, después de cada exclusión calculada, comencé a hacer arreglos legales, cambios en documentos importantes, movimientos que garantizarían que cuando llegara el momento adecuado, la verdad se revelaría de la manera más impactante posible. Los días posteriores a la humillación navideña transcurrieron en silencio. Andrés no llamó, pero yo no esperaba su llamada. Estaba ocupada preparando otras cosas. El lunes visité a mi abogado, Roberto Sánchez. Su oficina siempre me tranquilizaba con sus libros ordenados y el aroma a café fresco. «Rosa», me saludó revisando documentos. «Los cambios que solicitaste están procesados. ¿Estás segura de proceder?» «Completamente segura, Roberto. Es tiempo». Había transferido propiedades que mantenía bajo el nombre de Gabriel a mi nombre completo. Esto incluía la casa donde vivían Andrés y Valeria, que ellos creían haber comprado con un préstamo convencional. La verdad era que yo había proporcionado el pago inicial completo y había estado cubriendo discretamente 60% de los pagos mensuales durante 4 años. El proceso debería completarse en 10 días, explicó Roberto. Después, legalmente serás reconocida como única propietaria de la residencia suburbana, el apartamento en el centro y la propiedad comercial en la costa. Mientras tanto, Valeria vivía su momento de gloria. A través de mis contactos sociales, que eran más extensos de lo que ella imaginaba, me llegaban reportes de sus conversaciones. En el club deportivo, en almuerzos benéficos, estaba contando su versión del incidente, pintándose como víctima de una suegra problemática. «Tuve que ser firme», le había dicho a Elena Morrison durante yoga. «A veces las personas mayores necesitan recordatorios sobre límites apropiados». Elena me contó esto durante nuestro almuerzo,
esperando mi indignación. Solo sonreí y cambié de tema. Lo que Valeria desconocía era que Elena y yo éramos amigas desde hacía 25 años. Su esposo había sido socio de Gabriel en múltiples transacciones. Elena sabía perfectamente mi situación real, pero decidió guardar silencio, curiosa por ver cómo se desarrollaba esta historia. El jueves, Valeria cometió su primer error significativo. Andrés me llamó nervioso. «Mamá, algo extraño está pasando». Valeria recibió una llamada de la administración de la propiedad. Necesitan actualizar documentos sobre los verdaderos dueños. Pero nosotros compramos esta casa. Tenemos el contrato. ¿Qué tipo de documentos, Andrés? No lo sé exactamente. Valeria habló con ellos. Dijo que probablemente era un error administrativo, pero se veía preocupada. El viernes, la ansiedad de Valeria se intensificó cuando llegó una carta certificada dirigida a los ocupantes actuales. La carta, enviada por el bufete de Roberto, era técnicamente una notificación rutinaria sobre cambios en propiedad, pero para alguien con conciencia culpable como Valeria, sonaba ominosa. Según me contó después Andrés, Valeria pasó todo el fin de semana haciendo llamadas frenéticas a su padre, al abogado familiar, a la gente que les vendió la casa. Todos dieron la misma respuesta. Los documentos parecían legítimos, pero necesitarían investigar más. El domingo por la noche, Andrés apareció en mi apartamento sin avisar. Lucía demacrado, con ojeras profundas. «Mamá, ¿podemos hablar?» Lo dejé entrar y preparé té como cuando era niño y venía con sus problemas. Pero esta vez era diferente. Ya no era mi hijo confiando en mí, sino un hombre asustado buscando respuestas. «Valeria está muy estresada», comenzó evitando mi mirada. «Estas cartas sobre la casa, las llamadas, piensa que alguien intenta estafarnos». «¿Estafarnos?», repetí. «Sí, como esos esquemas donde se hacen pasar por dueños legítimos». Se frotó la frente. «Pero es extraño, mamá. Hoy revisé nuestros documentos y hay cosas que no entiendo. Cuando compramos, pedimos un préstamo por 500.000, pero ahora aparece que solo debemos 200.000 y hay pagos marcados como benefactor anónimo que han cubierto parte de la hipoteca durante años». Me miró con expresión confundida. «Mamá, ¿sabes algo sobre esto?». Era la pregunta que había esperado durante años. Dejé mi taza y lo miré directamente. «Andrés, ¿alguna vez te preguntaste cómo una mujer que supuestamente vive de una pensión modesta pudo ayudarte con la universidad, tu primer hogar, todas esas emergencias financieras?» Sus ojos se abrieron ligeramente. «¿Alguna vez te preguntaste por qué personas como Helena Morrison me tratan con tanto respeto cuando Valeria insiste en que soy solo una anciana insignificante?» Andrés se quedó callado, procesando años de detalles ignorados. «¿Alguna vez te preguntaste?», continué con voz más firme, «por qué cuando me humilló frente a sus invitados? Yo no lloré ni me enojé, sino que sonreí». La expresión de Andrés cambió a pánico. «Mamá, ¿qué estás diciendo?», me sonreí. La misma sonrisa tranquila de aquella noche. «Te estoy diciendo que muy pronto tú y tu esposa descubrirán que han jugado un juego sin conocer las reglas reales». Andrés se levantó bruscamente, derramando su té. «¿Qué significa eso? Me estás asustando». «No te asustes. Solo prepárate, porque lo que sucederá la próxima semana cambiará todo lo que creías saber». Cuando Andrés se fue esa noche, supe que correría a contarle a Valeria. Sabía que ella entraría en pánico. Haría más llamadas desesperadas. Pero ya era demasiado tarde. Los documentos estaban firmados, los procesos legales en movimiento. La verdad estaba a punto de salir a la luz de la manera más espectacular. La llamada llegó el martes por la mañana. Era Andrés, pero su tono indicaba que Valeria estaba a su lado, dictándole cada palabra.
Mamá, Valeria y yo queremos tener una conversación familiar. Una conversación honesta sobre expectativas y el futuro. Queremos invitarte a cenar el sábado, pero solo familia para hablar abiertamente. ¿Y quién más estará presente? Bueno, Valeria pensó en invitar a algunos familiares extendidos para que todos estemos en la misma sintonía sobre cosas importantes. Ahí estaba. Valeria no había aprendido nada. En lugar de reconsiderar su estrategia, había decidido duplicar su apuesta. Iba a intentar humillarme otra vez, con una audiencia aún mayor, como testigos de mi supuesta derrota final. Suena como una ocasión muy especial. ¿Puedo preguntar el propósito específico? Andrés tartamudeó, claramente leyendo un guión de Valeria. Creemos que es hora de que todos entendamos nuestros roles en la familia. Tal vez es momento de hablar sobre arreglos de vida más apropiados. Arreglos de vida más apropiados. Es solo que Valeria ha encontrado algunas comunidades muy bonitas para personas de tu edad, lugares donde estarías más cómoda, con actividades y donde estarías fuera del camino. Terminé por él. Mamá, por favor, solo queremos lo mejor para todos. Está bien, Andrés. Acepto la invitación. Estaré ahí el sábado, después de colgar. Realmente reí por primera vez en semanas. Valeria estaba tan segura de su posición, que estaba a punto de cometer el error más grande de su vida, frente a una audiencia. El sábado por la noche, llegué exactamente a las 7. Esta vez elegí mi vestido más elegante, el negro de diseñador que Gabriel me compró para nuestro 28º aniversario. Mis joyas más finas, las que guardaba para ocasiones especiales. Si esto iba a ser una actuación, luciría el papel perfectamente. Cuando Valeria abrió, su sonrisa confiada vaciló. Claramente no esperaba que llegara vestida como alguien de su círculo social. Rosa. Me saludó recuperando compostura. ¡Qué elegante luces! Gracias, Valeria. Pensé que para una ocasión tan importante debía vestirme apropiadamente. El comedor estaba lleno como había anticipado. Mi hermana Laura lucía incómoda. La tía Carmen conversaba nerviosamente con mi primo Jorge y su esposa Ana. Helena Morrison estaba presente junto con 2 parejas más del círculo de Valeria. En total éramos 14 personas. Valeria había preparado la escena teatralmente. Había incluso colocado una silla separada para mí, como si fuera la acusada en un juicio. Bueno, anunció una vez que todos estuvieron sentados. Gracias por venir. Andrés y yo queríamos que nuestros seres queridos estuvieran presentes para una conversación importante sobre el futuro familiar. Andrés se removió en su silla. Claramente incómodo, como muchos saben, continuó Valeria. Hemos pasado por algunos desafíos familiares, situaciones que han requerido decisiones difíciles pero necesarias. Me miró directamente, sus ojos brillando con confianza. Por eso hemos decidido hacer algunos cambios en nuestros arreglos de vida. Cambios que beneficiarán a todos. La habitación quedó en silencio. Laura me miraba con preocupación. Elena mantenía una expresión neutral, como observando una obra cuyo final ya conocía. Andrés y yo hemos encontrado una hermosa comunidad para personas mayores cerca de aquí, donde Rosa podrá vivir cómodamente con personas de su edad y nivel socioeconómico. Ahí estaba la humillación pública planeada. Pero esta vez quería testigos para ponerme en mi lugar definitivamente. Por supuesto, añadió con falsa generosidad. Nosotros cubriremos los gastos de mudanza y el primer mes en la nueva residencia. El silencio fue denso. Todas las miradas se dirigieron hacia mí. Algunos rostros mostraban compasión, otros curiosidad. Me levanté lentamente, sintiendo todos los ojos siguiéndome. Cuando hablé,
Mi voz era clara y calmada. Valeria, aprecio que hayas reunido a todos esta noche. Tienes razón. Es hora de que todos sepan exactamente cuáles son los arreglos apropiados para cada uno. Sonreí, pero antes de hablar sobre dónde debería vivir yo, tal vez deberíamos hablar sobre dónde vas a vivir tú. El silencio fue absoluto. Valeria me miraba con confusión total. Andrés había palidecido visiblemente. Los invitados intercambiaban miradas nerviosas. «Disculpa», logró articular Valeria con voz temblorosa. «¿Qué quieres decir?» Caminé hacia la cabecera de la mesa donde normalmente se sentaba Valeria. Me detuve allí, mis manos descansando en el respaldo, y miré a cada persona antes de responder. «Valeria, ya que estamos hablando de arreglos apropiados y de quién pertenece dónde, pensé que sería el momento perfecto para aclarar algunos malentendidos sobre esta hermosa casa». Andrés se levantó bruscamente. «Mamá, ¿de qué hablas?» Saqué un sobre de mi bolso, uno preparado cuidadosamente esa mañana. Dentro estaban copias de todos los documentos relevantes. «Andrés, cuando tú y Valeria compraron esta casa hace 4 años, ¿recuerdas cuánto pagaron de inicial?» 250.000. «¿Por qué? ¿Y de dónde salió ese dinero?» Andrés miró a Valeria, quien lucía alarmada. «Valeria dijo que su familia nos prestó el dinero». Valeria se puso de pie rápidamente. «No creo que sea apropiado discutir nuestras finanzas privadas». «Pero Valeria», la interrumpí suavemente, «tú insististe en que esta conversación fuera frente a testigos. Dijiste que era importante que todos entendieran los arreglos apropiados. Estoy simplemente siguiendo tu sugerencia». Extraje el primer documento. Este es un registro bancario mostrando una transferencia de 250.000 de una cuenta bajo mi nombre a la cuenta conjunta de Andrés y Valeria, fechada exactamente 4 días antes de la compra de esta casa. Un murmullo atravesó la habitación. Elena se inclinó hacia adelante. Laura se llevó una mano a la boca. «Mamá», susurró Andrés, «tú nos diste el dinero inicial». «No te lo di, Andrés. Te lo presté sin intereses, sin fecha de vencimiento, porque eres mi hijo. Pero resulta que hay más. Valeria Javí». Jorge, mi primo, silbó suavemente. «Eso significa que has estado pagando 70% de la hipoteca». «Significa», dije claramente, «que he estado pagando la mayor parte de esta casa durante 4 años, mientras observaba cómo mi nuera me trataba como una carga vergonzosa». Andrés se dejó caer pesadamente en su silla. «¿Por qué nunca dijiste nada? Porque esperaba que eventualmente te dieras cuenta. Porque esperaba que te preguntaras cómo una mujer con pensión modesta podía ayudarte constantemente. Y porque esperaba que mi propio hijo me defendiera cuando su esposa me humillaba, sin necesidad de revelar que yo mantenía el techo sobre sus cabezas». Valeria finalmente encontró su voz, saliendo como un chillido agudo. «Esto es ridículo. Esos documentos pueden ser falsificados». Saqué otro papel. «Este es el título de propiedad oficial actualizado la semana pasada. Como verán, el nombre del propietario ya no es Andrés y Valeria Moreno». Le entregué el documento a Elena, quien tenía experiencia leyendo documentos legales. Sus ojos se ampliaron mientras leía. «Según este documento», anunció Elena con voz clara, «la propietaria legal de esta propiedad es Rosa Mariana Castillo». El caos fue inmediato. Ana gritó. Laura comenzó a llorar. Jorge hacía preguntas que nadie respondía. Andrés me miraba como si nunca me hubiera visto. «Mamá, ¿cómo es posible?» «Es posible porque tu padre era brillante con el dinero y me enseñó a ser estratégica. Cuando murió me dejó un portafolio que la mayoría nunca supo que existía. Y es posible porque durante 4 años
mientras tu esposa me trataba como basura. Yo tomé decisiones legales para proteger mis intereses. Valeria temblaba visiblemente. Andrés, tienes que hacer algo. Vivimos aquí. Tenemos derechos. Derechos. Repetí, mi voz con filo de acero por primera vez. ¿El derecho a humillarme en mi propia casa? ¿El derecho a decirle a la gente que soy una carga mientras yo pagaba sus cuentas? ¿El derecho a planear mi exilio mientras vivían en una propiedad que yo financié? Caminé hacia donde estaba Valeria. Dime, cuando me dijiste que comiera en la terraza como la ayuda, ¿sabías que estabas hablándole así a la dueña de la casa? Yo no sabía, tartamudeó. No sabías porque estabas tan ocupada despreciándome, tan segura de que no era más que una anciana inútil, que nunca te preguntaste de dónde venía realmente el dinero. Me dirigí a toda la habitación. Quiero que todos entiendan algo. Durante 4 años observé cómo esta mujer sistemáticamente me alejó de mi hijo. La escuché decirle que yo era un estorbo, que mi presencia era vergonzosa. Aguanté comentarios crueles sobre mi ropa, mi hogar, mi supuesta pobreza, y todo ese tiempo estaba financiando la vida de lujo que disfrutaba. Andrés finalmente habló con voz quebrada. «Mamá, ¿por qué no dijiste la verdad? Porque necesitaba saber quién era realmente la mujer que habías elegido. Necesitaba ver si el amor que me profesabas era genuino o solo existía cuando pensabas que me necesitabas». Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero mi voz permaneció firme. Y desafortunadamente, Andrés, obtuve mi respuesta. Valeria súbitamente se dirigió hacia Andrés, agarrando su brazo. «Andrés, tienes que creerme. Si hubiera sabido, nunca habría... ¿Nunca habrías qué, Valeria?» La interrumpí. «Nunca me habrías tratado como basura. Eso significa que tu respeto solo existe cuando la gente tiene dinero visible. Que tu amor por mi hijo estaba condicionado a mantenerme alejada». Andrés se liberó del agarre de Valeria. «Mamá, lo siento tanto. No sabía». «¿Sabías, Andrés?», dije suavemente. «Tal vez no sabías los detalles financieros, pero sabías que tu esposa me trataba mal. Sabías que me estaba excluyendo sistemáticamente y elegiste permitirlo porque era más fácil que confrontarla». Saqué el último documento. Este es un aviso de desalojo de 30 días, fechado hoy. Valeria dejó escapar un grito ahogado. «No puedes hacer esto. Miré a mi hijo. Andrés, tienes una elección que hacer, y tiene que ser tu elección, no la de ella». Los 30 días siguientes fueron largos pero liberadores. Andrés no habló conmigo la primera semana. Valeria había entrado en pánico total, haciendo llamadas frenéticas a abogados. Pero Roberto había hecho su trabajo perfectamente. No había escapatoria legal. Elena me llamó al día siguiente. «Rosa, esa fue la revelación más satisfactoria que he presenciado en años. Esa mujer había estado hablando mal de ti por meses. Ahora todo el mundo comenta cómo alguien pudo ser tan estúpida como para maltratar a quien la mantenía». Laura fue diferente. Vino a visitarme con ojos hinchados. Rosa no sabía nada. Si hubieras sabido... ¿Habrías hecho qué, Laura? No necesitabas saber sobre el dinero para ver cómo Valeria me trataba. Laura se quedó callada. Tienes razón. Pensé que eran solo roces normales. No me di cuenta de qué tan cruel estaba siendo. Esa es la cosa sobre el abuso emocional. La gente prefiere no verlo, porque es incómodo confrontarlo. Una semana antes de que expirara el aviso, Andrés finalmente apareció. Lucía terrible, había perdido peso, tenía ojeras profundas. «Mamá, he pasado estas semanas repasando todo. Cada conversación, cada vez que Valeria hizo un comentario sobre ti, cada vez que no te defendí. Y me di cuenta de que tienes razón, yo sabía. Tal vez no sabía los detalles financieros, pero sabía que algo estaba mal. Sabía que Valeria te estaba lastimando
y elegí mirar hacia otro lado porque era más fácil. ¿Por qué? Porque pensé que si la mantenía contenta, todo estaría bien. Pero nunca estuvo bien, porque cada vez que cedía, ella pedía más. Andrés, me estás pidiendo perdón porque sientes que estuvo mal, o porque ahora sabes que tengo dinero. La pregunta lo golpeó duramente. Lo merezco. Merezco que dudes de mis motivos. No se trata de lo que mereces. Se trata de que necesito saber si has aprendido algo real o si solo estás asustado por las consecuencias. Andrés se quebró entonces, llorando como no lo hacía desde niño. Lo siento, mamá. Lo siento tanto. No por el dinero, no por la casa. Lo siento por haberte perdido. Lo siento por no haber sido el hijo que merecías. ¿Y Valeria? Valeria se fue hace 3 días. Empacó y se mudó con sus padres. Pero antes me dijo algo revelador, que si yo elegía quedarme contigo, si elegía tu dinero sobre ella, entonces no podía estar con alguien tan débil. ¿Y qué respondiste? Le dije que se equivocaba. No estaba eligiendo tu dinero. Estaba eligiendo a mi madre, a la mujer que me crió, que me apoyó, que estuvo ahí durante toda mi vida, incluso cuando yo no estuve para ella. Miré a mi hijo y vi algo que no había visto en años. Al Andrés que conocía antes de Valeria. Andrés, cuando tu padre murió, me hizo prometer que siempre cuidaría de ti, pero confundí cuidarte con permitir que otros te controlaran. Yo también cometí errores, pero nunca dejaste de amarme. Eso es lo que hacen las madres. Amamos incondicionalmente, pero el respeto se tiene que ganar. 3 días después, Andrés se mudó de la casa. No porque yo se lo pidiera, sino porque decidió que necesitaba tiempo para reflexionar. Encontró un apartamento pequeño y comenzó a vivir con sus propios medios por primera vez en años. Yo tomé una decisión que me sorprendió. Decidí mudarme a la casa después de años, fingiendo tener menos de lo que tenía. Era hora de vivir abiertamente como la mujer que realmente era. La primera noche en la casa, sentada en la sala que había sido escenario de tantas humillaciones, sentí algo que no había experimentado en años: paz genuina. No había nadie criticando, nadie haciendo comentarios sarcásticos. Era solo yo, en mi propia casa, viviendo mi propia vida. Elena se convirtió en visitante regular. Poco a poco, reconstruí conexiones sociales que había dejado languidecer durante años, concentrándome en ser madre y suegra perfecta. Resulta que cuando una mujer de 65 vive sin disculparse por quién es, atrae a personas que la valoran por esas mismas razones. Andrés comenzó a visitarme los domingos. Al principio nuestras conversaciones fueron cuidadosas, pero gradualmente reconstruimos la confianza. Nunca me pidió dinero, nunca asumió que cubriría sus gastos. Comenzó a invitarme a restaurantes pequeños que él podía pagar, a caminar por el parque, a hacer las cosas simples que habíamos dejado de hacer. Un domingo, 8 meses después del desalojo, llegó con expresión nerviosa. «Mamá, quiero pedirte algo, pero está bien si dices que no». «¿Qué es?» «He estado en terapia, tratando de entender cómo permití que las cosas llegaran tan lejos. Mi terapeuta sugirió preguntarte si estarías dispuesta a venir a una sesión conmigo para hablar sobre todo con ayuda profesional». La petición me sorprendió, pero también me llenó de esperanza. ¿Por qué quieres hacer eso? Porque quiero reconstruir nuestra relación correctamente. Quiero entender cómo llegamos a ese punto y asegurarme de que nunca vuelva a pasar. Y porque amo a mi madre y quiero que sepa que su hijo vale el esfuerzo de sanar esta relación. Esa noche, sentada en mi jardín trasero, el mismo donde Valeria planeó tantas humillaciones, me di cuenta de algo.
Durante años había esperado que alguien más me rescatara. Había esperado que Andrés me defendiera, que la familia viera la verdad, que Valeria cambiara milagrosamente. Pero al final, la única persona que podía rescatarme era yo misma. Y al hacerlo, no solo recuperé mi dignidad y mi hogar, enseñé a mi hijo una lección que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Que el respeto no se mendiga, se exige. Que el amor verdadero no requiere que te hagas pequeña para que otros se sientan grandes. Y que nunca es demasiado tarde para elegir la paz sobre la toxicidad. Ahora, cuando me miro en el espejo cada mañana en mi propia casa, veo a una mujer que finalmente conoce su valor. Una mujer que no necesita la aprobación de nadie para vivir dignamente. Una mujer libre. Y esa libertad, después de todos estos años, sabe exactamente cómo había soñado que sabría.